Ok, hola Carlos, hola María, ¿cómo están todos? Yo espero que bien. ¿Cuántos somos ahora mismo en la sala? 35. Faltan unos 10 más o menos. Yo también bastante bien, unas alergias que traigo ahora no sé de qué. Así yo soy, así somos los químicos a veces, nos ponemos alérgicos a todo. Bueno, vamos a esperar unos 2 minutitos y empezamos. ¿Qué les iba a comentar? Les iba a comentar que ya estoy regresando a los parciales, llevo como unos 12 más o menos. Sí, yo voy calificando y voy regresando. Hay algunos que ya tenía como unos 10 calificados, así que no me he calificado 2 nuevos. Pero ahí estoy ya calificando y se los estoy regresando de una vez. Espero este fin de semana tenerlos todos listos para entregárselo. Y tenemos el segundo examen ya. ¿Qué día es? Déjenme lo busco. Es antes de los días patrios, como en 2 semanitas, para que se vayan preparando. La parte escrita, la parte oral yo creo que la vamos a dejar para después de los días patrios, o no sé si ustedes quieran pasar todo para después de los días patrios. Yo prefiero antes para que vayamos avanzando en el curso y así demás en los días patrios yo puedo calificar un poquito. Y ya después hacemos la parte oral, que es menos trabajo. Ok, el examen está programado para el 29 de octubre y eso es en una semana y media, o sea, la próxima semana no, la que sigue, 29 de octubre. Recuerden que allá viene fenoles, porque dejamos a fenoles por fuera, aldehídos y cetonas, y si logramos ver algo de ácido carboxílico, lo que logremos ver de ácido carboxílico. Si no, sería fenoles y aldehídos y cetonas, lo que logremos ver la próxima semana. ¿Ok? Para que se vayan preparando. Me percaté el día de ayer, se me pasó, ya hoy no tuve tiempo en la mañana, de que creo que no les coloqué el capítulo 22 del CUE y tengo que verificar todos los libros. Creo que en algunos sí, entonces tengo que verificar bien qué fue lo que les envié en la plataforma, porque dice capítulos aldehídos y cetona, pero las condensaciones a los carbonilos, las sustituciones a los carbonilos están en otro capítulo. Entonces, no sé si se los coloqué en la plataforma, creo que no. Entonces, tenemos que verificar eso porque eso viene dentro de aldehídos y cetonas. Ok, ya esperamos suficiente. No sé si tengan alguna pregunta, si no, iniciamos. No hay preguntas, entonces vamos a iniciar. Aldehídos y cetonas. Ay, déjenme poner a grabar por todo. Siempre se me olvida poner a grabar. Por cualquiera que no pueda entrar por X o Y motivo. Iniciar otra cosa. Listo, entonces ya se inició la grabación y vamos a ver dónde quedamos. Esta ya está terminada, se la debo estar subiendo entre hoy y mañana. Echarle un ojito y... Ok, quedamos aquí, si no me equivoco, en la formación de iminas, ¿cierto? Entonces vimos el mecanismo de formación de iminas. Recuerden que las iminas se va a formar a partir de una cetona y un aldehído con una amina primaria. ¿Ok? Químicamente vamos a hablar de un medio ácido. En mecanismo general así biológico no necesitamos un medio ácido, porque realmente las aminas
pueden actuar como nucleófilo, ¿sí? Y los carbonilos pues tienen un centro electrofílico. Ya están cargados parcialmente positivos porque hay un efecto inductivo, están polarizados, así que la amina con ese par de electrones libres del nitrógeno puede actuar como nucleófilo y los carbonilos de aldehídos o cetonas con la carga parcial positiva ya son centros electrofílicos, así que ellos pueden reaccionar sin la necesidad de estar protonándose, etcétera, biológicamente. Lastimosamente, químicamente sí necesitamos activar o tener un nucleófilo fuerte para hacer reacciones con carbonilo, tal y como lo vimos la semana pasada. Entonces, la formación de imina, necesito una cetona o un aldehído y una amina primaria. En un medio ácido, déjenme ponérselo en presentación, perdón. En un medio ácido, pues se va a protonar el carbonilo, ya eso lo sabemos, ¿verdad? La amina hace el ataque. Luego, como tengo un medio ácido, recuerden que este es un ácido diluido, no concentrado. Entonces, la molécula de agua puede extraer el protón, actuar como base. Forma la carbinoloamina, ese es el intermediario, así se llama, carbinolamina o carbinolamina, ¿verdad? Y posteriormente, este hidroxilo que queda del carbonilo, que se formó del carbonilo, ese alcohol, ¿verdad? Se va a protonar y va a salir en forma de una molécula de agua, el cual va a dejar un carbocatión y puede sufrir resonancia. Posteriormente, la molécula de agua puede actuar o va a actuar como base, va a extraer el protón y va a formar una imina. ¿Cómo yo reconozco las iminas? Cuando tengo un carbono doble enlace nitrógeno, yo tengo una imina. Y no tiene que ser lineal, puede ser cíclica. ¿Ok? Entonces, las iminas en la química biológica. Aquí hay un ejemplo del fosfato de piridazol, dice que es un aldehído, ¿verdad? Ya lo vemos aquí. Muy importante, que es una forma activa de la vitamina B6 y que participa en muchas reacciones de los aminoácidos. Recordemos cómo recordar los aminoácidos, la fórmula general de los aminoácidos. Aminoácidos se llaman así porque tienen un grupo amino y un grupo carboxílico, ¿verdad? En ese mismo carbono con un H. La diferencia del aminoácido va a cambiar en la cadena lateral. Yo les digo esto para que se lo repito todas las clases hasta que nos lo aprendamos, ¿verdad? Entonces tengo una amina, o tengo un grupo amino dentro de mi aminoácido y tengo un aldehído, un grupo amino primario, ¿sí? Con un aldehído. ¿Qué se va a formar? Una imina. Yo debo aprender a reconocer así las reacciones. Amina primaria con aldehído, ¿qué formo? Imina. Y aquí está la imina, carbono, doble enlace, nitrógeno. ¿Ok? Esta es una de las reacciones que me supongo verán en bioquímica posteriormente. Acá hay otra, que es de la prolina, de la estructura de la prolina, ácido glutámico. Para llegar de prolina a ácido glutámico, tienen que pasar por un intermediario de imina. ¿Ok? Aquí está la imina, carbono, recuerden que hay un carbono, doble enlace, nitrógeno. Entonces ahí tenemos la imina. Entonces el primer paso para pasar de prolina a ácido glutámico es la conversión de la prolina a una imina. ¿Ok? Y acá una que hemos estado estudiando un poco, ¿verdad? Que es la del retinal. Para pasar de cis a trans en un momento dado, el cis retinal, ¿verdad? Se transforma a través o reacciona con una proteína, que en este caso se dice que es la proteína opsina, para formar esta imina. ¿Sí? Aquí tengo el aldehído, pueden verlo. Déjenme señalárselo con la pluma. Aquí tienen el aldehído, entonces reacciona con la proteína opsina, que tiene un grupo amino primario, y forma una imina. Y de esta forma ella puede interconvertirse más adelante.
¿Okay? Una de las formas de el retinal y el retinol, para que estén viendo las iminas y la importancia biológica. Ok, aquí hay una estrellita de una vez, nada más hay como 2 o 3 hoy. Y es, ¿verdad? ¿Qué usted haría para saber cuáles los productos reactivos para formar este compuesto? O sea, para proponer una ruta sintética. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles ustedes creen que son esos dos reactivos que se unen allí para formar esa imina? Recuerden que Carlos, lo tengo ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya Carlos está vetado para contestar preguntas con estrellita. Es el único que está 100% vetado. A los otros ya le falta un poquitito para estar vetado algunos por aquí. Como Alexandra, Medín, ¿verdad? Ya le falta poco para estar vetado. Pero puede contestar menos Carlos, cualquiera. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál es su metodología para proponer una ruta sintética? ¿Quién me dice? Tienen que formar ese producto. El benzaldehído Uh-huh. y la metilamina. Exactamente. ¿Quién me lo dijo? Adriana. Adriana Torres. Vamos a ver dónde está Adriana. Muy bien, ¿qué día es hoy? Yo no sé ni los días que vivo, chicos. Hoy es 13. Muy bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace, Adriana? ¿Sabes? ¿Cómo tú sabes cuál es? ¿Cuál sería tu propuesta si le tuvieras que explicar a un compañero cómo escoger los reactivos? Primero el nucleófilo se protona, el grupo carbonilo el de la aldehído. Luego la metilamina ataca nucleofílicamente al carbono. Uh-huh. Ok. A ver, miremos una cosa. Yo tengo este compuesto que está aquí y yo quiero una síntesis, ¿verdad? De este compuesto. Lo primero que yo tengo que saber es a qué familia pertenece. Ahí lo dice, ¿no? Es una imina. Y yo tengo que saber que las iminas provienen ¿de qué? De cetonas. Exactamente, de cetonas o aldehídos, ¿verdad? Aldehídos. Exactamente, de cetonas o aldehídos. Más que más una amina primaria. Primaria, exactamente, más una amina primaria. Es lo primero que yo tengo que saber. Reconocer la familia o la subfamilia que voy a formar. En este caso, la que voy a formar es la imina. Y yo tengo que saber que las iminas vienen de aldehídos o cetonas con amina primaria. Ok, una vez que yo tenga esta información, ¿qué yo voy a hacer? Buscar o proponer, mirar el mecanismo de reacción, como dice Adriana, ¿verdad? Yo sé que el nitrógeno, vamos a decir que el nitrógeno en la amina es la que va a actuar como nucleófilo y que el carbono del carbonilo, ya sea de aldehído o cetona, es el que va a actuar como electrófilo, ¿sí? Y ellos dos se van a unir, el nitrógeno de la amina, que va a actuar como nucleófilo, y el carbono del carbonilo, que va a actuar como electrófilo. Yo me tengo que saber más o menos la propuesta, la fórmula para hacer la propuesta de mecanismo de reacción, y de esa forma yo puedo hacer lo que conocemos en química orgánica como retrosíntesis. En este caso, nosotros no estamos llevando un curso de retrosíntesis, pero sí tenemos que proponer rutas sintéticas. Entonces yo tengo que hacer ese ejercicio de un poco bueno, si tengo B, ¿cómo llegué a B? O si tengo D, ¿cómo llegué a D? ¿No?
quién fue A, quién fue B, quién fue C, para llegar acá. ¿Ok? Entonces, reconozco la familia, verifico cómo se forma esa familia y más o menos cómo era el mecanismo de reacción. Entonces yo sé que él está actuando como nucleófilo y que el carbono al que el nitrógeno se está enlazando es el carbono de un carbonilo, que es el centro electrofílico, ya sea de una acetona o un aldehído. En este caso, como dice Adriana, ¿verdad? Muy bien, benzaldehído. ¿Por qué es benzaldehído? Porque si ustedes observan, ¿qué está enlazado al carbono? Un hidrógeno. Y yo sé que este carbono era proveniente ¿de quién? De un carbonilo. Entonces ya yo tengo mi estructura A. Tengo aquí mi benzaldehído, ¿verdad? Ahora yo sé que esta parte de acá proviene de la amina y que es una amina primaria. ¿Quién es el metilo? El metilo es R. Entonces yo digo CH3 o metilo, ¿verdad? NH2, porque tiene que ser una amina primaria. Y como dice Adriana, se llama metilamina. ¿Sí? Entonces, cuando yo uno estas dos, debo tener como producto esta imina. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver la formación de la enamina. Tanto la imina como la enamina, en principio ustedes ya la deben saber reconocer porque son una de las subfamilias que aprendimos en Orgánica 1. Aprendimos a reconocer iminas y enaminas de una vez. No esperamos hasta llegar acá para verlas, así que ustedes ya deben saber reconocerlas. Sin embargo, para el que no recuerda, porque como no la vimos, no la estudiamos, aquí está la fórmula general de la enamina. ¿Cómo es la enamina? Doble enlace, carbono, enlace simple, nitrógeno. ¿Sí? Carbono, carbono, doble enlace simple, nitrógeno. De esta forma yo reconozco una enamina. Ok, ¿cómo se forma la enamina? ¿Qué necesito? Necesito un aldehído o una acetona y ahora una amina secundaria. Voy a formar el mismo intermediario, carbinol-amina. Así se llama el interminal. Carbinol-amina. ¿Ok? Y bueno, podemos ver aquí, porque en la flecha dice menos H2O, o sea, menos agua. Ahí va a ocurrir una reacción, mire lo que se está formando, que ya nosotros conocemos. ¿Ok? Si ustedes observan, aquí hay una estrellita. Ahora que veo son como 3 estrellitas, sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya estudiamos la semana pasada la formación de iminas, así que más o menos, la acabamos de repasar así rapidísimo, usted debe tener idea de cómo formar la enamina, o por lo menos decirme de forma general qué usted cree que va a pasar allí. ¿Ok? ¿Quién es el que me lo va a decir? Nos vamos a guiar por la reacción que está arriba de forma general. Aldehído cetona más aminas secundarias, carbinolamina, enamina. Para proponer el mecanismo de la ciclopentanona más la pirrolidina y formar entonces la respectiva enamina. ¿Quién es? ¿Quién me va a ayudar? Yo creo, profe. Eso, ¿quién es? María Bernal. Eso, María, así me gusta. Voy a ponerte de una vez tu ganchito. Nada más por decir yo, ya tienes un ganchito, María. Ok, María. Mira que aquí no dice que tengo medio ácido, ni medio básico, ni nada. Así que podemos hacer una propuesta así como la biológica. Porque de hecho, pues, no me está diciendo
Nada, en absolutamente nada. Y se recuerdan que yo les dije que en principio pueden actuar las aminas con los carbonilos como nucleófilos y electrófilos. Entonces, si no estamos en un medio ácido, ¿verdad? O si tuviéramos en un medio ácido, como tú quieras, ¿cómo empezarías? Diría que los electrones, no, primero se une la mina secundaria al carbono en un ataque nucleofílico. Exactamente. Y luego diría que como no estamos en medio ácido, los electrones del oxígeno, porque quedó con carga negativa, van a atacar al hidrógeno y luego atacan al nitrógeno. Exactamente. Lo que María nos está diciendo es que va a quedar así, en forma de oxianión, y que ese mismo oxianión va a extraer el protón de la pirilodina. ¿Sí? 1, 2 y 3. Recuerden que aquí se está haciendo la unión con el nitrógeno, ¿no? Aquí. Vamos a ponerle NR nada más. El nitrógeno de la mina, yo se la estoy colocando acá, pero realmente ya está enlazada. Vamos a quitarle esta flecha mejor para no enredarlos y no confundirlos. Exactamente. Y después vas a formar el intermediario. ¿Cómo se llama el intermediario? Carbino. La mina. Exacto. Entonces, con esto, ay, mi mouse no quiere ser, más o menos, pues el protón. Exactamente, muy bien, María. ¿Verdad? Con esto entonces formamos el intermediario que es la carbinolamina. Y luego, ¿qué tú crees que va a pasar? Mira lo que hay arriba en la flecha aquí. ¿Cómo se llamaría esa reacción? Ocurre una deshidratación. Una deshidratación. Muy bien. La deshidratación de alcoholes da alquenos. Ok. Ahora, va a haber una deshidratación. Y ustedes tienen dos propuestas en su cabeza, o debieran tenerla. Una, ¿verdad? Es que él se protona y sale con calor y les va a quedar ¿qué? Ahí este nitrógeno se lo puse donde no era. Vamos a ponerlo acá. ¿Ah? Son 2R. Déjenme borrar aquí. Aquí hay una R y aquí hay un positivo. Ahí está. Déjenme borrar una que dibujé mal, esta. Ok, ahora sí. Aquí tengo mi intermediario, carbinolamina, y la extracción del protón fue intramolecular, ¿sí? Pensando que no teníamos un medio ácido. Ok, entonces, les decía que tenemos dos opciones para eliminar este alcohol. Ya sabemos que tiene que salir en forma de agua, o sea que va a ser una deshidratación. Entonces, recuerden que puede ser. Nosotros estamos acostumbrados a protonarlo, ¿sí? Protonamos este alcohol, formamos la molécula de agua, le damos calor, sale y se forma aquí un carbocatión. ¿Ok? Luego que se forma el carbocatión, ustedes van a tener dos protoncitos aquí, que una molécula de agua, no quiere dibujar, no sé por qué,
Pero bueno, una molécula de agua va a extraer el protoncito, resonancia y forma el doble enlace. ¿Ok? Y de esta forma tengo una enamina. Esto es sacando la molécula de agua antes. Lo otro es que yo puedo protonar el alcohol, formo la molécula de agua, ¿verdad? Y digo que llegó una base igual, nada más que no estoy sacando la molécula de agua antes. Extrae un protón, resonancia y sale. ¿Ok? Esa es la deshidratación. Nosotros estamos acostumbrados a porque siempre decimos que vamos a hacer deshidratación del alcohol con un poco de calor. Si es a altas temperaturas se forma éter, ¿no? Se forma el carbocatión. Esa misma molécula de agua, de hecho, que está saliendo, puede actuar como base, extraer el protón, forma el doble enlace aquí y de esta forma se formó la enamina. ¿Ok? Acá está la propuesta del Carey. El Carey, pues dice que la misma pirolidina puede actuar como nucleófilo, las aminas, ¿verdad? Pueden actuar como nucleófilo, va a ser el respectivo ataque nucleofílico y forma el intermediario, ¿no? La carbinolamina, intermediario, ahí está. No me dice exactamente de dónde extrae el protón, así que tiene que ser intramolecular. Luego, en el Carey, ellos hacen la resonancia del par de electrones libre del nitrógeno, formando aquí un doble enlace, es decir, formando la imina. En este caso, como va a quedar positivo, es el ion iminio, así se llama, que es como una imina. Y sale el grupo hidroxilo. ¿Sí? Luego, ese mismo grupo hidroxilo extrae un protón, es como si tuvieran un medio básico. Extrae un protón, forma el doble enlace, resonancia, y de esta forma forman la enamina. Bueno, aquí no dice enamina, ¿ok? La enamina. Este es el mecanismo propuesto por el Carey. El Waite, acá el Waite, ¿verdad? Dicen que yo tengo mi aldehído cetona más la amina secundaria. Ellos protonan, como nosotros estamos acostumbrados, al intermediario, ¿verdad? Sacan la molécula de agua, tal y como, ese es nuestro mecanismo, ese es el que nosotros utilizamos. Y forman aquí un carbocatión, ¿sí? Una vez formado ese carbocatión, yo no sé si se ve bien, sí, creo que está como media, voy a tener que cambiarla. Forman ese carbocatión, una molécula, la misma molécula de agua que salió, de hecho puede ser, ¿verdad? Extrae un protón y forma aquí el doble enlace. Ellos ponen esta flecha, dice que no se puede extraer del grupo amino, sino del aldehído o de la cetona. Se forma la enamina. Este es el mecanismo que nosotros acostumbramos a usar. Sin embargo, pues yo les quiero, ustedes saben que yo siempre les pongo, para que ustedes recuerden que los mecanismos son propuestas. Les traje el del Carey también, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre la formación de enaminas? Yo tengo una, profa. En la imina se necesita un medio ácido, pero en la enamina no. O ambos se necesitan. Ajá, en la imina sí de una vez lo colocan el medio ácido para que haga el ataque nucleofílico. Sin embargo, en la enamina no. Pero vamos a necesitar 100% un medio ácido para poder protonar el alcohol en el intermediario. Porque nosotros vamos a utilizar este. Pero, profa, en la enamina el protón que extrae el oxígeno no es intermolecularmente. Para formar el intermediario, el alcohol. Ya vi. Pero después el alcohol, ajá, pero después el alcohol se tiene que protonar. Y ese protón lo va a sacar del medio. O sea, que tenemos que tener un medio ácido.
o algún reactivo que dé ácido. Sin embargo, arriba en el del Carey, ellos prefieren decir que sale el grupo hidroxilo, pero recuerden que los grupos hidroxilo sí pueden salir, pero no son buenos grupos salientes, a menos que tengan un medio básico, súper básico. Entonces, ellos están asumiendo que solamente con tener la pirolidina ya tienen un medio básico y puede salir el grupo hidroxilo y ya después él actúa como base y extrae el protón y forma aquí entonces la enamina. Entonces yo se los coloco para que ustedes vean que hay otros mecanismos, ¿verdad? Y que son obviamente aceptados. A mí me gusta este de acá abajo del weight, es el que yo como que siento que va más acorde con lo aprendido en otros mecanismos de reacción. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta este, pero no quiere decir que no puedan usar el del Carey. El que ustedes se sientan más apropiados, les guste más, etc. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Esto es lo que yo les digo que no estoy segura si se lo puse en la plataforma, que son el capítulo 22, por ejemplo, en el weight. Entonces tengo que mirar en los otros capítulos. Yo creo que se los puse, pero en ácidos carboxílicos. Bueno, igual todo eso ya está en la plataforma. Que son para que se den las condensaciones y sustituciones en los compuestos carbonilo. Dice alfa. ¿Cuál es alfa? Los carbonos adyacentes al grupo carbonilo es el carbono alfa. El que está enlazado directamente a un carbonilo es el carbono alfa. Esto usualmente uno lo ve con ácidos carboxílicos, que es el tema que sigue. Pero a mí me gusta ver condensación aldólica y condensación de Claisen en aldehídos y cetonas. Entonces, me tuve que ir a buscar este capítulo cuando estaba haciendo la presentación. Entonces, tengo que verificar si ustedes ya lo tienen. Lo deben tener porque creo que se los coloqué en ácidos carboxílicos. Díganme. ¿No? Ok. Entonces, las condensaciones o sustituciones en el carbono alfa a un carbonilo. ¿Qué es lo que se hace? Ustedes ven que ahí dice base. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando iniciamos este tema que los protones o los hidrógenos adyacentes al carbonilo de las cetonas, o por ejemplo el de la dicetona, ¿verdad? Que es el que está en el medio de los dos carbonilos, es muy ácido. Esos protones que están cerca de los carbonilos son ácidos. Entonces, una base puede extraerlo. Puede extraer ese protón. Entonces, en las condensaciones lo que se hace, o en las sustituciones porque voy a eliminar un hidrógeno y voy a colocar otro grupo, ¿sí? Lo que se hace es que se hace reaccionar con una base, estos compuestos de carbonilo. Cuando hablamos de compuestos de carbonilo, estamos hablando de aldehídos, de cetona, de ácidos carboxílicos, de amida, de todos los que tengan compuestos que tengan un carbonilo. Entonces, viene la base, abstrae el protón alfa al carbonilo, el que está adyacente, y ¿qué va a pasar? Si la base se lleva el protón, es el hidrógeno sin los electrones, el par de electrones que está formando el enlace, ¿verdad? Se deslocaliza en el carbono alfa. O sea, se queda ahí, se deslocaliza en el carbono alfa, formando entonces un carbonión. Ese carbonión, en este caso, como está adyacente a un carbonilo, lo conocemos como el ion enolato. ¿Por qué? Puede sufrir resonancia, ¿verdad? Este par de electrones, aquí está diciendo que va a ser un ataque nucleofílico, ¿sí? Sin embargo, este par de electrones que se deslocalizó en el carbono alfa puede venir hacia acá, formar un doble enlace, par de electrones pi que estaba formando el doble enlace de carbonilo, se deslocaliza ahora en el oxígeno y forma el ion enolato, que es lo que conocemos. Este es el ion enolato. ¿Se acuerdan del enol? ¿Cuándo teníamos un enol? Cuando tengo un doble enlace, un alcohol en un doble enlace, un alcohol vinílico o enol. Entonces, cuando tengo este alcohóxido así, en un doble enlace, hablamos del ion enolato. ¿Ok? Entonces,
A ver. Entonces, al formar este carbanión, ¿verdad? Yo puedo hacer ataques nucleofílicos porque son nucleófilos, tienen ese par de electrones, esa carga -1, ya nosotros sabemos que eso me dice de una vez nucleófilo. Ese carbanión puede hacer ataques nucleofílicos, o si es la resonancia, el mismo ion alcóxido, como estamos acostumbrados a verlo, ¿verdad? Puede hacer ataques nucleofílicos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver algunas reacciones relacionadas con estas condensaciones y sustituciones a los carbonos alfas. En este caso está hablando del mecanismo de una sustitución, porque él está diciendo que el carbanión está haciendo un ataque nucleofílico a un electrófilo y pues se sustituye ese hidrógeno por un electrófilo. ¿Ok? Ahora viene la adición. Nosotros ya también vimos ese mecanismo de adición. Recuerden que hay mecanismos de sustitución, ¿verdad? Adición, que lo estuvimos aprendiendo en la orgánica 1. Ahora viene un mecanismo de adición, ¿verdad? A ese ion enolato. Entonces, es lo que nosotros vamos a conocer como condensación. El ion enolato, ese carbanión, que es un carbanión realmente, hace un ataque nucleofílico al carbono de un carbonilo, ya sea de una acetona o de un aldehído, hasta de un éster. Y pues se unen, se condensan, forman un solo producto y forman el alcóxido. Ese alcóxido obviamente posteriormente se va a protonar y va a formar aquí un alcohol, y dependiendo de la reacción que se esté dando a cabo pueden ocurrir otras cosas como la que vimos hace rato en la formación de la enamina, ¿sí? Que este hidroxilo se puede deshidratar y forma un alqueno. Aquí está con un éster. Con un éster, por ejemplo, los grupos alcóxidos son buenos grupos salientes, ¿sí? Viene la resonancia, después que se formó aquí el ion alcóxido o el oxianión, doble enlace y sale. Y forma otra vez un carbonilo. Este mecanismo es el que vamos a ver para lo que nosotros conocemos como condensación de Claisen. Igual, ese carbanión es un nucleófilo, así que puede seguir reaccionando. Puede reaccionar con áludos de alquilo. Aquí lo tenemos. Y como les decía hace ratito, puede ser el carbanión, el que hace el ataque nucleofílico, o el ion alcóxido, tal y como nosotros sabemos, él es un buen nucleófilo, ¿verdad? Por la resonancia que este intermediario forma el ion enolato y hace un ataque nucleofílico igual. Son buenos nucleófilos ambos. Se pueden hacer buenos ataques nucleofílicos. Aquí dice que es más común que se utilice el carbanión haciendo el ataque nucleofílico, ¿verdad? Al centro electrofílico. Pero también se puede dar que el oxianión sea el que haga el ataque nucleofílico. Acá hay otra reacción de lo mismo. Ahora tengo hidroxilo, que es una base, necesito una base, abstraigo el protón, formo el ion enolato, que ya lo conocemos, ion enolato, ¿verdad? Sabemos que puede sufrir o que este tipo de resonancia, y dependiendo de lo que yo quiera, ¿verdad? El carbanión hace el ataque nucleofílico, y en este caso hubo una sustitución del hidrógeno por un halógeno. Y aquí hay un ejemplo. Extrajo el protón, carbanión, hace el ataque y viene la halogenación. ¿Ok? Con este mecanismo de reacciones, hay una reacción en el laboratorio, yo no sé si ustedes ya la vieron, creo que no, porque el profesor me ha estado enviando los laboratorios y no la he visto. Se llama la reacción de haloformo, es muy común y es para caracterizar metilcetonas. ¿Sí? Para caracterizar metilcetonas. Es decir, las metilcetonas, cuando yo tengo una duda
si es una cetona o un aldehído, porque a veces confunden las reacciones para caracterizar a qué familia pertenece, entonces yo puedo hacer la reacción de haloformo o muchos le dicen de yodoformo, porque el que más se utiliza es yodo como halógeno. Entonces, es específica para metilcetonas, ¿verdad? El halógeno y una base. La base hace un ataque nucleofílico al carbonilo, forma aquí el ion alcóxido o el oxianión, como usted le quiera llamar, resonancia, y sale este halógeno enlazado a este carbono, ¿ok? En forma de carbanión, que posteriormente extrae un protón del hidroxilo, que actuó como base, y forma un haloformo. Esto es lo que se identifica en la reacción. ¿Ok? Acá es lo mismo de hace ratito, que ya vimos, nada más que le dicen aquí que catalizada por ácido, porque aquí no tenemos el ion enolato, aquí tenemos el enol como tal, es decir, tenemos el alcohol como tal. ¿Verdad? Resonancia, ahora el par de electrones hace el ataque nucleofílico del alqueno, forma este intermediario, el halógeno, extrae un protón, actúa como base, forma aquí un carbonilo y se forman alfa-halocetonas. Igual que hace... Una pregunta. ¿El mecanismo es casi igual que la tautomerización? Sí, de hecho, Carlos, muy buena pregunta. De hecho, la tautomerización está dentro de este capítulo también. O sea, la tautomerización es una de las condensaciones alfa a los grupos carbonilo. Está incluida, pero yo no la quise poner porque ya la sabemos. Entonces yo no quise repetirla. Pero cuando lean el capítulo van a percatarse que ahí está la tautomerización. Es casi, bueno, es lo mismo. Es una condensación. Una condensación. Exactamente. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la que a mí más me gusta y me gusta verla aquí en aldehídos y cetonas, que es la condensación aldólica. Ustedes saben que a mí me gustan más las cosas biológicas, ¿no? No sé si se han percatado. Entonces, las condensaciones aldólicas y la condensación de De Claise juegan un papel muy importante en esa ruta que llevamos analizando en varios temas. La síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácido graso y en las prostaglandinas, en la ruta, nosotros le llamamos ruta de acetato malonato, las condensaciones aldólicas son sumamente importantes, igual que las condensaciones de Claisen. Entonces, las condensaciones aldólicas, mire que está aquí la fórmula general, la ecuación dice cetona o aldehído. Entonces se debe ver dentro de cetonas o aldehídos. Sin embargo, no está 100% en ese capítulo toda la información. ¿Sí? Sí está este pedacito, pero no está todo lo que yo le acabo de decir para que ustedes entiendan un poquito de esta reacción. Entonces, tenemos la condensación aldólica entre cetonas o aldehídos. Puede ser en medio ácido o en medio básico, ¿verdad? Y aunque aquí diga medio ácido y medio básico, siempre voy a necesitar una especie que actúe como base. Así sea una molécula de agua si estoy en un medio ácido. ¿Por qué? Porque para que ocurra la condensación yo debo formar ese carbonión que acabamos de ver. Es decir, en el carbono alfa yo debo abstraer un protón para formar ese carbanión. Después, a ver quién me dice, ahí hay una estrellita, yo me ando adelantando ya a decirle todo. ¿Quién me dice qué va a pasar después? ¿Quién se va a ganar un ganchito bien fácil? Yo tengo una gana de una pastilla, así que me la voy a poner. ¿Quién me dice? Ya yo había empezado.
Vamos, aprovechemos que este es el mes, ya noviembre, son 2 semanitas, 3 semanitas y se acabó el semestre, chicos. Profa, No ¿podrías inicié. repetir lo primero que había dicho? Es que estoy escribiendo, entonces me perdí un poco. Ok. La condensación aldólica se da principalmente entre cetonas o aldehído. ¿Sí? Sin embargo, aunque los libros digan esto, chicos, hay ejemplos donde la condensación aldólica se puede dar con ésteres, pero ellos tienen a los ésteres para la condensación de Claisen. Pero no es 100% así como que escrito en una piedra de que aldehído y cetona, condensación aldólica, este de Claisen, no. Ahora vamos a ver una diapositiva donde yo les voy a ayudar a que vean cuál es la diferencia entre una y la otra, que cuando llegue un ejemplo ustedes puedan reconocer cuál es la que tienen que aplicar. Ok. Aunque aquí dice que se puede dar en medio ácido o medio básico, y vamos a ver los mecanismos de reacción de ambos, ¿verdad? En el medio ácido, la molécula de agua o una especie cualquiera química tiene que actuar como base, porque ¿cómo les puedo decir? El eje central de estas reacciones es formar el carboanión, ¿sí? Es decir, que tengo que formar el ion enolato para poder que ocurran estas condensaciones. Entonces yo necesito extraer el protón del carbono alfa, 1. Yo necesito una especie que actúe como base, extraiga un protón del carbono alfa, que puede ser cualquiera de las dos, en este caso las pusieron igualitas, y forme ese carboanión o ese ion enolato que ya estudiamos con los otros ejemplos. Entonces yo lo que quería es que algún voluntario me dijera que después que forme ese carboanión o ese ion enolato, qué es lo que sigue, qué es lo que procede para formar esto que está aquí, para formar, ¿cómo se llama esto? Para formar esto que está acá. Profe, el carbanium ataca al carbono carbonílico para formar el alcóxido. Exactamente. ¿Quién fue? Norato. Norato. Y después, en la otra reacción, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mira, aquí dice calor. Mira lo que se está formando. Deshidratación. Exactamente. Muy bien. Ya le puse su ganchito, Norato. Deshidratación. Entonces, Gracias. de nada, gracias a usted por animarse, eso me gusta. Este es el aldol, y por eso se llama condensación aldólica, este es el aldol. Sin embargo, el producto de la reacción puede ser el aldol como tal, o la mayoría de las veces lo que ocurre es la deshidratación del alcohol y forma el alqueno. Entonces se dice que como producto tenemos una acetona o un aldehído, dependiendo de del producto de partida, alfa, beta insaturada. El carbono adyacente a un carbonilo es alfa, el que le sigue es beta. Eso lo vamos a ver con ácidos carboxílicos. ¿Ok? Entonces, aquí está el mecanismo de reacción que está en el capítulo 22 del WEIGH, que voy a verificar si se los coloqué o no en la plataforma. Y bueno, viene la base, este es catalizado por una base. Viene la base, extrae el protón, forma el carboanión, este es un carboanión, ya solo sabemos de orgánica 1. Específicamente, este carboanión forma el ion enolato, que es este que está aquí, ¿sí? Que nosotros sabemos que si le ponemos un protón a este oxianión, tenemos un enol. Y por eso, Carlos, enol, cetona, tautomerización, está dentro de esta reacción, ¿verdad? Que ya lo vimos con los alquinos. Entonces, una vez que tengo este ion enolato, el mismo carbanión hace un ataque nucleofílico al carbonilo
ya sea de del aldehído o de una acetona, se protona, ¿ok? Mire que aquí lo están protonando con un alcohol. Dentro de la reacción debe haber entonces un alcohol. Se protona y forma el producto aldol o aldólico. Yo puedo deshidratar este alcohol y formar aquí entonces el alqueno. Y sería el otro producto de la reacción, que está aquí. La deshidratación del alcohol extrae un protón, ¿verdad? Y forma aquí un carbanión. Y bueno, como están en un medio básico, ellos están eliminando el grupo hidroxilo. Recuerden que estamos en un medio básico y que tenemos hidroxilos en el medio, ¿sí? Así que no hay ningún problema para eliminar hidroxilos. Y este es el producto de esta reacción. Ahora en un medio ácido. En un medio ácido, como ustedes ya lo saben, los carbonilos se protonan. Una vez protonado el carbonilo, ¿verdad? Puede sufrir la resonancia para activar el carbonilo o el centro electrofílico, o sea que forma un carbocatión. Este carbocatión, en este caso, para estabilizarse, lo que va a hacer es que la base, una molécula de agua actuando como base, extrae un protón y forma el enol, que ya nosotros conocemos. Posteriormente, el enol, por resonancia, como estamos viendo aquí, es el que va a hacer el ataque nucleofílico al otro carbonilo de la otra acetona o del aldehído. Aquí pusieron un aldehído. Bueno, estamos actuando con aldehído. De hecho, es el mismo aldehído. ¿Ok? Forma aquí, ¿verdad? El alcohol, el aldol. Para eliminar necesitamos entonces, en este caso están usando un alcohol, una molécula de alcohol, igual que en la anterior, para eliminar el protón que del carbonilo protonado. ¿Okay? Y aquí viene, si yo quiero, este es el producto aldólico, o puedo hacer la deshidratación y formar el alqueno aquí. ¿Preguntas? Ok, aquello le llaman condensación aldólica cruzada. Si ustedes observan el ejemplo, era el mismo aldehído, ¿sí? Si es el mismo compuesto, o sea, el mismo aldehído, la misma acetona, en este ejemplo todos son con aldehído, puede ser cetona. Si es el mismo aldehído, la misma acetona, es condensación aldólica. Ellos le llaman condensación aldólica cruzada, o los científicos dicen condensación aldólica cruzada, cuando están haciendo reaccionar el aldehído los compuestos que están reaccionando no son iguales. Por ejemplo, cuando aquí, que está reaccionando el propanal con el etanal. Son dos aldehídos, pero son dos aldehídos distintos. Entonces es una condensación aldólica cruzada. Cuando es el mismo aldehído, la misma acetona, es una autocondensación. O condensación aldólica sola. ¿Okay? Preguntas de la condensación aldólica va a poder pasar a la condensación de Claisen. ¿Qué necesito? Obligatoriamente. ¿Quién me dice? Sin ganchito y sin nada. ¿Quién me dice? Obligatoriamente, ¿qué necesito? Una acetona o un aldehído. ¿Y qué más? Una base o un ácido. Pero sobre todo, sin importar que yo esté en un medio básico o en un medio ácido, yo necesito una especie química que actúe como base. Porque la condensación, todas las que acabamos de ver, todas, de la primera que vimos, claro que en esta tiene más énfasis porque le digo que esta es la más bonita para mí. ¿Qué pasa? Yo necesito formar el carboanión. Yo necesito formar, de cierta forma, el ion enolato. Ese carboanión es la base, este que está aquí, este carbanión, este carbanión, este carbanión y este carbanión.
es el fundamento de estas condensaciones. Y en Claisen es lo mismo. Yo necesito tener una especie química que actúe como base y que forme este carbonión. Si yo no formo el carbonión, yo no voy a hacer una condensación. ¿Sí? Miren, aquí está. Bueno, aquí no se formó el carbonión como tal. ¿Por qué? Porque aquí lo que se está haciendo es que la resonancia, el enol, la resonancia del enol, es la que va a hacer el ataque nucleofílico, ¿sí? Pero necesité una base. Aquí está la molécula de agua que actúe como base. ¿Okay? Acá en una condensación aldólica ya en medio básico, que es la que la mayoría de nosotros preferimos, pues viene la base, extrae el protón y forma el carbonión, que en este caso especial es el ion enolato. ¿Okay? Entonces necesito siempre una especie que actúe como base. Y que se forme de cierta forma, este carbonión o el ion o el enol que haga el respectivo ataque nucleofílico. Aquí viene la condensación de Claisen. ¿Cuál es la diferencia entre la condensación de Claisen y la aldólica? Hay una diapositiva donde yo se las coloco. Sin embargo, aquí podemos ver cuál es la diferencia. Aquí yo tengo un éster. ¿Sí? Hace rato yo tenía aldehídos o cetonas. Ahora yo tengo un éster. Un éster. Y un éster. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo los dos ésteres, yo voy a pensar en una condensación de Claisen. Formo el carbanión. El carbanión, ¿verdad? Hace el ataque nucleofílico al carbonilo del otro éster. Allá en la condensación aldólica es el carbanión, hace el ataque nucleofílico al carbonilo de la otra cetona o del otro aldehído. Formo el ion alcóxido o oxianión, y como aquí tengo un buen grupo saliente, resonancia, sale. ¿Qué formé aquí? Un carbonilo. ¿Se acuerdan el ejemplo que vimos hace un ratito? Yo les dije, este es el de la condensación de Claisen. Este es el mecanismo de la condensación de Claisen. Entonces aquí está el enolato, ya sea una acetona, un aldehído, ¿verdad? Ese carbanión hace el ataque nucleofílico, forma el alcóxido resuena, forma aquí un carbonilo y sale un alcóxido, de hecho, y formo otro carbonilo. Entonces se forma un carbonilo beta al otro carbonilo. Aquí están las dos. Para que quede siempre, yo la pongo así para que quede un poquito más claro. Si yo tengo dos ésteres, necesito que tenga buenos grupos salientes y formo un carbonilo. Y yo estoy haciendo una condensación de Claisen. Si yo formo un aldol o un alqueno, un carbonilo alfa beta insaturado, que puede ser aldehídos o cetona, entonces yo estoy haciendo una condensación aldólica. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una y otra. Aquí se forma un beta cetoéster. Estoy recuperando un carbonilo y salió un grupo. Aquí no hay buenos grupos salientes con los aldehídos y la cetona, y lo que se hace es que se forma el aldol y el aldol se puede deshidratar y formar el alqueno. Si usted ve el doble enlace, tiene que recordar que este doble enlace se formó a partir del aldol. ¿Sí? ¿Preguntas sobre estas? Condensación de Claisen y condensación aldólica. Bueno. Ahora
Esta misma reacción puede ocurrir de maneras, puede formar ciclos. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos hemiacetales y acetales, y ya llevamos varios ejemplos, de que si están en una misma estructura los grupos funcionales que deben reaccionar, se puede dar las reacciones de manera intramolecular, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, ya se lo ponen de esta forma, porque usted puede tener la cadena lineal y tiene que saber cómo acomodarla para dar el producto que usted quiere. Está en un medio básico. Abstrae, le digo que uno siempre prefiere la base, es más fácil, ¿no? Abstrae el protón, forma el carbanión. Este carbanión, o ion enolato, hace el ataque nucleofílico al carbonilo, al otro carbonilo, que está ahí mismo, ¿verdad? Resonancia, se protona y forma el aldol. Posteriormente, el aldol se pierde en forma de agua. Él se protona, llega a una base, extrae este protón que está aquí. Vamos a ponerlo con plumita. Extrae este protón, resonancia y sale. Miren que a pesar de que estamos diciendo que estamos en un medio básico como hidroxilo, sale en forma de agua, es decir, que él se protonó antes. ¿Okay? Y forma la alfa-beta cetona insaturada. Entonces, si yo veo este producto, yo tuviera esto así. No es así como para que lo tengan, no conté los carbonos ni nada, ¿no? Para que tengan más o menos la idea. Yo tengo esto lineal, de esta forma, tengo una base y tengo este producto final, esta ciclopentanona. Yo puedo ver aquí entonces que tengo una alfa-beta cetona insaturada. Yo puedo pensar que es una condensación aldólica. Si no tuviera aquí esto y de una u otra forma se recupera un carbonilo, entonces yo tengo que pensar en una condensación de Claisen. Entonces aquí, bueno, que hay otro ejemplo. Los dos carbonilos, ¿verdad? Recuerden que los protones que se van a extraer son, puede ser este y este. ¿Por qué? Porque son los alfa al grupo carbonilo. Hasta el mismo metilo. Son los carbonos alfa, pero preferiblemente estos. Los carbonos alfa a los grupos metilo. Dependiendo de lo que me estén pidiendo, entonces yo puedo decir, bueno, si me dicen que de aquí yo tengo que pasar acá, pues entonces yo tengo que asumir, más o menos contar, necesito el metilo se queda ahí, ¿verdad? El metilo es el que se va a transformar en el aldol, aquí es donde va a venir el OH, que después se va a deshidratar, tal y como está acá, deshidratación. Entonces, ¿cuál es el protón que están extrayendo? Este que está aquí. Esa es la destreza que ustedes tienen que ir adquiriendo. Mirar el producto y hacer propuestas de dónde está cambiando, entonces qué reacción puede ser, etcétera. Entonces, yo sé que puede ser este o este. Y si me dicen que ponga todos los productos, pues los dibujo todos. Pero si me dicen que forme esta, entonces nada más era el que les señalé hace ratito. Okay. Y aquí le quité la estrellita. Aquí es algo para que alguno me ayude. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Yo creo que bien, sí vamos bien. No, también pensé que iba a avanzar un poquito más hoy, pero bueno. Tengo varias preguntas. Voy a hacer la primera y el que sabe contesta, con excepción de Carlos. Pobre Carlos, me va a demandar. No me demandes, Carlos, ¿eh? La primera pregunta que yo tengo es, ¿qué familia tengo aquí? Es la misma familia que sigue acá.
Acá como que bueno, ninguna de las dos la agarré bien. ¿Quién me dice? ¿Qué familia tengo? Un tío Éter. Tío Tío Esther. Esther. Esther, exactamente. ¿Quién me lo dijo? Sabina Villeros. Sabina, muy bien, Sabina. Un tío Esther, excelente. Ahí tenemos un tío Esther. Ok, ahora ya tenemos ahí el tío Esther. La segunda pregunta que yo tengo, no se lo peleen, y recuerden que escriben, el primero que escribe yo en el chat es el que puede. Y si no, pues no importa, me escribe la respuesta antes de que la digan los demás en el chat rapidín. Ok, de aquí a acá, ¿qué es lo que ustedes ven que hay diferente? Miren, carbonilo, 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 carbonilo. ¿Qué es lo que hay diferente? ¿Quién hizo esto? Biológicamente. ¿Quién puede hacer eso? Yo pensé que estaba fácil. Es un cofactor que ya vimos. ¿Qué se está adicionando? Y de hecho le tocó a varios en el examen oral. ¿Qué se está adicionando? Profe, ¿en serio no lo puedo decir? Un metilo. No, Carlos, no. Un metilo. SAN, exactamente. ¿Quién me dijo? Stephanie Quiroz. Exacta. Stephanie. Muy bien. El SAN, el cofactor es SAM. ¿Sí? SAM. ¿Qué hace el cofactor SAM? Metila. ¿Y qué estábamos adicionando aquí? Hay metilos. Ok, entonces aquí viene lo más bonito. Vamos a borrar SAN allí. Y miren, ¿qué pasó? Hay muchas reacciones aquí. De hecho, aquí le están dando una flecha para esto, me supongo, etc. Pero antes de llegar a este, porque este no se lo saben, sí saben este. Se formó aquí, ¿qué se formó aquí? Un ciclo. ¿Sí? ¿Cómo ustedes creen que se formó ese ciclo? ¿Qué reacción ustedes creen? Hay dos reacciones. El que sepa una me dice una y el que se sabe la segunda me dice la segunda. Hay dos reacciones. ¿Quién me las dice? ¿Quién me dice la primera que ve? No importa el orden. Deshidratación de alcohol, profe. No. Una reducción. No. Sigan, que ustedes pueden. Una tautomerización. Una tautomerización. Ahí está ocurriendo una tautomerización o una cetoenolización. O una enolización. Tengo cetonas. Tengo cetona y tengo cetona que se está transformando en un enol. ¿Sí? En un enol. Entonces, ahí está ocurriendo una tautomerización. Ok, esa es una de las reacciones que está ocurriendo allí. ¿Quién me dice la otra? Que la otra tiene que ver, miren, ya les saqué aquí la cetona, que se transformaron en enol. La otra tiene que ver para cerrar el ciclo, este que está aquí con este doble enlace. ¿Cuál reacción está ocurriendo? Condensación de Claisen, profe. Más o menos, piensen. Si no es la de Claisen, ¿quién es? La aldólica. Eso, la aldólica. Hay como tres ganchos ahí. Así que, a ver, uno a uno me va a decir quién fue. Profe, dije Claisen, pero no me acordaba que se tenía Esther.
Este. Ajá. Piensa, no es Clayson, es aldólica, pero hay 2 chicas o 3 que me dijeron. ¿Quiénes fueron? Acre, profesora. Acre, Norato. Villeros. Norato y ¿quién fue? Sabina Villeros. Y Villeros. Bien, Sabina. Ok. Sabina queda vetada igual que Carlos. Ya llegaste a lo máximo, Sabina. Profe, yo fui la que dije lo de la primera reacción lata de tumorización. ¿Quién fue? Bernal María. Bernal María. Déjame ponerte tu ganchito, María. Bien, María, ya tienes el mínimo, excelente. Exactamente, ahí está ocurriendo una condensación aldólica. ¿Y por qué es una condensación aldólica y no una de Claisen? La de Claisen forma carbonilos y la aldólica forma el aldol, que usualmente uno lo deshidrata y forma el doble enlace, ¿sí? De hecho, primero ocurre la condensación aldólica y después ocurre la tautomerización. Ok, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Para afianzar el tema que estamos viendo. Aquí se va a formar el carbanión, ¿sí? Que va a ser el ataque nucleofílico a este carbonilo intramolecularmente, formando entonces el respectivo oxianión, ¿sí? Que después, vamos a ponerle R, que después se va a protonar y va a formar el aldol. El aldol después se va a protonar con calor, se va a deshidratar, ¿verdad? Y va a formar el doble enlace, el alqueno. ¿Okay? ¿Qué reacción está aquí que ustedes todavía no han visto? Yo traté de ponerla en esta, pero después vi que se hacía muy largo el tema, así que lo dejé. Yo creo que en ácido carboxílico ya viene. La hidrólisis. Aquí el tioéster se transforma en un aldehído y ocurren muchas reacciones. Profesora, yo tengo una pregunta. Dígame. Usted nos había dicho que la diferencia entre Claisen y aldólica es el producto que se formaba. O sea, en uno era el carbonilo y en el otro era el doble enlace, el aldol. Ajá. Pero hay una diferencia significativa en sus reactivos. Tipo, este tiene X reactivos y el otro, o son 2 mecanismos que pueden tomar esa reacción. Ajá. En principio, la aldólica ocurre con cetonas y aldehídos y la de Claisen con ésteres. Sin embargo, la experiencia me dice a mí que pueden ocurrir ambas reacciones con cetonas y con ésteres. Por ejemplo, lo he visto. Si en lugar de yo tener 2 cetonas o una cetona y un aldehído, yo tengo una cetona y un éster, entonces puede ocurrir tanto aldólica como Claisen, porque puede ser que a las cetonas se las traiga el protón, forme el carbanión, reaccione con el carbonilo del éster y ocurre entonces Claisen. Salga el ion alcoxído y se vuelva a recuperar el carbonilo. Entonces, pero la teoría dice cetona aldehído es aldólica. Ésteres es Claisen. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene una cetona y un éster? Pueden ocurrir ambas, tanto aldólica como Claisen. Entonces, en forma teórica lo vas a encontrar así, cetona aldehído, ésteres. Pero yo te doy el dato de que puedes encontrar reacciones donde hay una cetona y un éster y tienes que ver como qué es lo que quieres formar al final para saber si está ocurriendo una aldólica o una Claisen. ¿Ok? Profe, o sea que para diferenciarlo mejor me guío con el producto. Pero si no te dan el producto, si tienes cetona, de una vez uno dice Aldólica. exactamente.
Exactamente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No se queden con las dudas. ¿Se pueden formar ambos? Tipo como cuando se forman isómeros y así. O sea, un 50 y 50 de ambas cosas. Cuando Una tengo mezcla. éster y cetona. Ah, una mezcla. Debieran porque en las condensaciones cruzadas se supone que se pueden formar mezclas. Sí, puede haber mezclas. ¿Preguntas? No, bueno. Ok. Entonces le decía que aquí del tioéster al aldehído ocurren muchas reacciones que ustedes todavía no han visto. La principal, pues, es la hidrólisis. La hidrólisis, cuando hablamos de hidrólisis, lleva agua y lleva ruptura, les decía yo. Entonces, por ejemplo, así rapidín, les puedo decir que, vamos a decir que tenemos una hidrólisis en un medio ácido, o sea que tenemos agua y un ácido. Obviamente esto forma el ion hidrógeno. ¿Qué va a pasar? El carbonilo se va a protonar, ¿verdad? Y después el agua va a hacer el ataque nucleofílico, aquí a este carbonilo, resonancia, y sale el ion tiosalto, ¿se acuerdan? El azufre con esa carga negativa que es muy estable, R. Y de esta forma tengo allá un ácido, más o menos un ácido carboxílico, porque después se elimina el protón y forma un ácido carboxílico. O puede ser, la hidrólisis puede ser en un medio básico y es mucho más fácil. Es decir, si yo tengo el ion hidróxido, como es un nucleófilo fuerte, hace de una vez el ataque nucleofílico en el carbonilo, resonancia, regresa y sale igual el ion. ¿Ok? ¿Qué es? En resumen, esta no es una reacción de hidrólisis que estamos mirando mecanismos 100%, pero para más o menos ir adelantándolos. En resumen, ¿qué es lo que van a formar ustedes aquí? Un ácido carboxílico con la hidrólisis. Aquí, la ruptura de esta, van a formar para este lado un ácido carboxílico y allá dependiendo pueden formar hasta el tiol, ¿no? A ese ácido carboxílico después se tiene que reducir, son dos reacciones aquí les decía, se tiene que reducir a aldehído. ¿Ok? Eso para que sepan lo que pasó allí nada más. Ok, aquí entonces yo tengo una cetona y la estoy transformando en un alcohol. ¿Qué reacción es la que está ocurriendo? No se la peleen, por favor, una persona nada más. De preferencia, uno que... Exactamente, una reducción. ¿Quién lo dijo? Otero Jennifer. Otero Jennifer. Muy bien, Jennifer. Excelente. Una reducción. Estoy pasando de una cetona a un alcohol secundario. Seguimos. Otra vez, no se la peleen porque yo sé que ya se la saben. Tengo un alcohol y tengo un aldehído que posteriormente se va a protonar y estoy formando este grupito que está aquí, este grupo, esta familia que está aquí, o subfamilia. Alcohol más aldehído. ¿Quién me dice que formé? Hemiacetal, profe. Micetel. ¿Quién fue? Medin Denvers. Medin Denvers. ¿Y quién estaba atrás? Acre. Acre. Sí, profe. Ok, Acre. Un hemiacetal. Un hemiacetal estoy formando aquí. Alcohol, un mol de alcohol más un aldehído, formo un hemiacetal. Entonces, ¿verdad? Qué bonito es cuando ya uno empieza a entender muchas reacciones, ¿no les parece? Ok, entonces, lo que sigue, pues ya son muchas más reacciones. Podemos así echarle un ojito para ver.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Aquí dice que va a venir una resonancia, ¿verdad? Que va a ser como una especie de tautomerización realmente. Un carbonilo, resonancia, resonancia, sale esta molécula de agua y de esta forma se forma aquí el carbonilo y el doble enlace con la pérdida de una molécula de agua. Posteriormente, este metilo se va a ser oxidado hasta ácido carboxílico. Obviamente, para que un metilo pase a ácido carboxílico, tiene que pasar muchas reacciones. Alcohol, aldehído, para que llegue a ácido carboxílico. Entonces, por eso tiene varias flechas aquí, por este. Pero el núcleo central, ahí está. El carbonilo, que se formó aquí, la resonancia y la pérdida de la molécula de agua que forma aquí un doble enlace. ¿Ok? Ok, una pregunta más. Acá abajo tenemos otra reacción. ¿Quién me dice cuál es? Tiene que ver con lo que estamos estudiando ahora mismo. Una condensación de Claisen. Una condensación de Claisen. ¿Quién me lo dijo? Otero. Otero. Muy bien, Otero. Perfecto. Una condensación de Claisen. Si ustedes observan, aquí tienen dos ésteres. Aquí está su base, que va a extraer el protón del carbono alfa para formar el carbanión o el ion enolato. Y pueden ver aquí que se recupera un carbonilo o los carbonilos. Realmente, a ver, vamos a ver, la base, déjame buscar la pluma. La base va a extraer el protón, así como está señalado aquí, del metilo. ¿Ok? Forma el carbanión, ataca, sube, baja, sale. Esto sale. Este, como perdió un protón, quedó en un metileno, un CH2, enlazado a este carbonilo que está acá, que es lo que yo estoy viendo aquí. Entonces, este fue alfa y este fue el beta. También podemos ver que es de Claisen porque estoy recuperando los dos carbonilos. Carbonilo, carbonilo. ¿Ok? Ay. No. Descartar. Yo no sé por qué me sale. Y voy a ir a borrar. Va. Ya voy, ya voy, ya voy. Ok, ahora sí. Seguimos. Aquí hay otras condensaciones que pues así están en el libro sin explicaciones y sin nada. Me supongo que tendrán su importancia, pero no están 100% explicadas. Pero son más o menos los mismos mecanismos. Las condensaciones de hidroxilamina. Tenemos aquí, como su nombre lo dice, hidroxiamina. Tenemos un grupo amino con un grupo hidroxilo que va a reaccionar con una acetona o con un aldehído, ¿verdad? Y obviamente el par de electrones del nitrógeno va a ser el ataque nucleofílico al carbonilo. Dice que está en medio ácido, así que este carbonilo se protona. Posteriormente se va a perder en forma de agua y va a formar esta condensación aquí como una imina, ¿sí? Como una imina nada más, que en lugar de tener R tiene un grupo OH. Y las de la hidraxina, que son estas dos aminas, pues ocurre lo mismo, se protona el carbonilo, el par de electrones del nitrógeno hace el ataque nucleofílico al carbonilo, se pierde este oxígeno en forma de agua y forma aquí este grupo, ¿verdad? De hidrazona. Aquí es lo mismo, son los mismos ejemplos de hidracina, nada más con otra.
Y acá también, los mismos ejemplos de hidracina, pierde el nitrógeno, hace el ataque nucleofílico al carbonilo que está protonado, se pierde en forma de agua y forma esta como imina, pero como no es una imina porque tiene otro grupo que no es R y por eso está en cuadritos, ¿ok? Ahora, nosotros ya sabemos formar acetales, ustedes ya lo saben reconocer. Y una pregunta que hice en el examen oral, ¿verdad? Si existía alguna restricción con el reactivo de Grignard. Y yo le decía que era la cantidad de dobles enlaces a los que les tocó eso. Esa pregunta. Aquí, por ejemplo, yo tengo una acetona y aquí dice que son incompatibles. Es decir, yo no puedo formar un reactivo de Grignard donde hay un carbonilo porque si no, este carbono que está encargado negativamente va a ser un ataque nucleofílico intramolecular y va a formar un ciclo y nunca va a reaccionar con la acetona por tener ese reactivo de Grignard ahí un mismo doble enlace. Para los reactivos de Grignard se debe tener un solo doble enlace que es a donde vaya a reaccionar. Solo un doble enlace que puede ser de carbonilo, obviamente. Entonces, pues aquí está que no se puede. ¿Qué se hace? Ya yo les vengo más o menos diciendo de los grupos protectores. Es decir, los grupos protectores que yo hago que se forme un producto para que no me lo afecte, porque lo quiero mantener ahí, y posteriormente lo elimino y recupero el grupo que yo estoy protegiendo, el grupo que yo estoy cuidando. Entonces, en este caso lo que se hizo fue, ¿verdad? Que yo quería que este compuesto que está aquí, en esta parte, reaccionara con mi cetona. Pero como no puedo, porque ellos no son compatibles, yo hice un acetal, aquí en este carbonilo del aldehído, que está el acetal, y formé mi reactivo de Grignard. Ahora sí, el carbono el reactivo de Grignard con su carga negativa, va a hacer el ataque nucleofílico a este carbonilo y va a formar el alcohol que ya nosotros conocemos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí en esta reacción que nosotros no sabemos? Esto. Aquí yo tengo el acetal y va a ocurrir una hidrólisis en medio ácido. Y cuando ocurre la hidrólisis, se recupera el aldehído. ¿Ok? Bueno, los grupos, el detalle de esto en este momento es que los grupos acetales, los grupos actúan como grupos protectores, porque después yo hago la hidrólisis y vuelvo a recuperar mi carbonilo. La hidrólisis es una reacción que le digo que yo estoy pensando pronto verla. Ok, protección del grupo carbonilo, aquí hay unos ejemplos con acetales, ¿verdad? El grupo carbonilo está protegiendo este grupo carbonilo que va a reaccionar con este, bueno, aquí están formando el acetal. Quiere decir que ellos lo que quieren es que primero reaccione el alquino. Van a hacerle unas reacciones al alquino. Después que hacen las reacciones del alquino, entonces van a hacer la hidrólisis del acetal para recuperar la cetona. ¿Ok? Aquí hay otro, igual, ¿ven? De hecho es el mismo, ¿no? Sí, el mismo. Lo que yo les decía, forman el acetal, después que forman el acetal, van a hacer que reaccione el alquino, aquí, formando el ion acetiluro, que ya conocemos que es un nucleófilo buenísimo, ¿verdad? De los alquinos, el ion acetiluro. Él va a hacer después un ataque nucleofílico a este halogenudo que tienen aquí y se va a metilar o alquilar. Posteriormente, viene aquí, entonces ellos le llaman desprotección del grupo PER, la hidrólisis. Viene la hidrólisis agua en medio ácido, una hidrólisis ácida y recuperan el carbonilo. ¿Ok? Este es el ejemplo de cómo es que funcionan esos acetales como grupos protectores. Nosotros por ahora lo estamos viendo la hidrólisis solamente como, bueno, perdí esto aquí y recupero mi carbonilo.
el mecanismo lo tenemos que estudiar con ácidos carboxílicos. Déjenme ver el tiempo. Todavía tengo 10 minutos. La siguiente reacción que se va a ver con aldehídos y cetona es la reacción de Wittig. La reacción de Wittig consiste en formar este hiluro de fósforo, o las cetonas y los aldehídos lo hago reaccionar con este hiluro de fósforo para formar alquenos. ¿Ok? Lo que está aquí abajo es cómo se forma ese hiluro de fósforo. Es el mecanismo de la obtención del hiluro de fósforo. El fósforo con su par de electrones reacciona con un haluro de alquilo, hace un ataque nucleofílico, sale el halógeno. Posteriormente, un reactivo organolitio actúa como base. Recuerden que ellos pueden actuar como base o como nucleófilo. Actúan como base, extrae el protón, ¿verdad? Y forma aquí un carboanión, que es el hiluro de fósforo. Obviamente, si ustedes ven esto, sin que vayamos al mecanismo, ahí está, pero yo quiero que alguien así rapidito, tenemos 10 minutos todavía, me diga qué es lo que va a pasar. Yo tengo el hiluro de fósforo, miren que tiene una carga negativa aquí, que va a reaccionar con el aldehído y la cetona. ¿Qué es lo que va a pasar? Así, a grosso modo. El primer paso. Digamos el primer paso de la reacción, ¿cuál sería? Sustitución. Más que sustitución. El ataque al carbonilo. El ataque al carbonilo. ¿Quién me lo dijo? ¿Quién fue? Otero. Otero. Muy bien, Otero. Otero. Hoy Otero estudió bastante. Ya está preparada. Eso me gusta. ¿Verdad? El carbanión, actuando como nucleófilo, va a hacer un ataque nucleofílico al carbono del carbonilo. Obviamente va a haber resonancia aquí. Y más adelante esto se va a perder en forma de agua. ¿Okay? O va a reaccionar con esta parte de acá del fenilfosfato. El mecanismo que ellos proponen es el siguiente. Aquí tenemos esto que ustedes lo saben muy bien, por eso desde por lo menos el primer paso deben saberlo muy bien. Es ese carbanión, actúa como nucleófilo, hace un ataque nucleofílico al carbonilo, forma el alcóxido, ¿verdad? Posteriormente, ese alcóxido actúa con el fósforo, o reacciona con el fósforo, que tiene una carga positiva, que quedó enlazado allí, forma este complejito aquí, ese ciclo, o ese anillo, ¿verdad? Luego, resonancia es como la ozonólisis. Luego, resonancia, y forma aquí el doble enlace, y se forma este grupo fosfato, no sé el nombre exactamente. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Es una cosa como que, ok, después que hago aquí, intramolecularmente reacciono aquí. Forma el ciclo. Luego resonancia y forma aquí el doble enlace. Yo creo que... sí. Ahora la formación de cianhidrinas. No sé si recuerdan, que yo creo que lo repasamos en la clase anterior, no me acuerdo. El grupo ciano, ese es el grupo funcional, ciano, que pertenece a la familia de los nitrilos, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí el grupo ciano, con esa carga negativa, hace un ataque nucleofílico, obviamente, al carbono del carbonilo, resonancia, formó el alcóxido, luego se protona y forma lo que nosotros conocemos como cianohidrina. Eso que está aquí. ¿Okay? Entonces, aquí hay un ejemplo. Eso es todo lo que está ocurriendo aquí. Ataque nucleofílico, es un nucleófilo del grupo ciano. Ataque nucleofílico, resonancia, forma el alcóxido, protona y tengo este
OH unido a un grupo ciano, bueno, enlazado a un carbono que tiene un grupo ciano, entonces se conoce como cianohidrina. Es como las alohidrinas, que tienen un halógeno y un OH. Ahora, en lugar de tener el halógeno, por eso no se llaman halo, sino ciano, tiene un grupo ciano, de la familia de los nitrilos. ¿Okay? Y esto nada más, esto no entra en un mecanismo de reacción como tal. La reducción de Clemson es eliminar el carbonilo, los carbonilos, ya sea de aldehídos o cetona, con zinc, ¿verdad? Medio ácido. Y de cierta forma se va ahí dando ese traslado de hidrógenos al carbono de los carbonilos de las cetonas o de los aldehídos. Y yo creo que todavía tengo 5 minutos. La oxidación de Bayer, esta yo creo que yo se las mencioné, es como la oxidación más o menos como de Benedict, también se parece mucho, ¿ok? Si no me equivoco. Que tengo una acetona con un peroxiácido y el producto de esta reacción, que la van a ver en el laboratorio en algún momento dado, Dios primero, es la formación de un éster y de un ácido carboxílico. Y bueno, este es el mecanismo más o menos de la reacción, pero no vamos a entrar 100% en detalle, porque ahora sí ya casi que se me acabó la hora y no quiero dárselas como muy rápido ahí, ¿no? Pero más o menos para que ustedes, es como un poquito como la esterificación, ¿no? Que tengo un OH y tengo la acetona o el carbono de una acetona, el carbonilo de una acetona, y va a haber esa unión, se forma el OH aquí, el oxígeno, puede haber resonancia, ¿verdad? La resonancia del grupo hidroxilo, y de esta forma se forma aquí el éster y acá el ácido carboxílico. Igual yo solo repaso el jueves para que ustedes lo vean. Y quedamos en la espectroscopía de infrarrojos, aldehídos y cetonas, y ya esto ya lo vemos el jueves porque quiero repasárselos bien. No sé si tengan alguna pregunta en los 2 minutos que nos quedan. Profesora, una pregunta. Así como el aldehído se protege como un acetal, ¿también hubiera sido o fuera posible que se protegiera como un tioacetal? Sí, no? también se puede proteger con tioacetales. Ah, ok. Gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ya ven que ya estamos terminando aldehídos y cetona. Ahora me toca a mí hacerles las pruebas formativas para este fin de semana. Aquí ya está el reforzamiento. Después de la espectroscopía, de una vez está el reforzamiento. Así que el día jueves terminamos, volvemos a ver esta reacción y hacemos, miramos la espectroscopía, que muchos me han dicho, y lo he visto en los parciales, que todavía no saben ni por dónde empezar ni cómo hacerlo. ¿Verdad? La repasamos un poquitito. No todas las horas en espectroscopía para hacer el reforzamiento. Y no creo que nos dé tiempo, pero si nos da tiempo empezamos ácidos carboxílicos. ¿Okay? La clase de la próxima semana es la última para su segundo parcial, que es el 29 de octubre. Recuerden que este fin de semana ya, cuando yo digo fin de semana incluye domingo, o sea, domingo a la noche ya todos debieran tener su parcial calificado para que sepan cómo van. ¿Preguntas?
Si no hay preguntas, entonces nos vemos el jueves para terminar el tema de aldehídos y cetona. Voy a anotarlo por aquí. ¿Qué necesito verificar si tienen todos? El capítulo 22 del weight. Creo, si no me equivoco, que se les coloqué con los ácidos carboxílicos. Tengo que verificar eso en la plataforma y les envío un correo diciéndoles si está en los capítulos bueno, puedo aprovechar el último minuto para ver. No, eso me va a demorar mucho. De una vez, para saber si tienen el material para estudiar. A veces uno quiere que esta tecnología sea rápida. Entra. Profe, yo tengo una pregunta, Dígame. pero ya viene más ligado a temas de laboratorio y cosas así. Bueno, Respecto a... Dígame. Es respecto a un disolvente que nosotros tenemos que usar de manera teórica para disolver, para la recristalización de dos alcoholes que se obtienen de la reducción de una acetona, para ser exactos, es el alcanfor. Ajá. Entonces, se pueden utilizar alcoholes para hacer recristalizar esto, o sea, ya sea que isoborneol o borneol. Para recristalizarlo en... Hay alcoholes tipo metanol, etanol. Yo sé que es algo, Luis, disculpa que te interrumpa, pero yo le voy a explicar mejor a la profesora. Sí, Lo que pasa es que el profe nos puso a hacer la síntesis de isoborneol y borneol, y en una de las apartados nos decía que encontráramos el agente recristalizante, o sea, un disolvente que recristalizara la muestra. En las fuentes de internet que casi todos consultamos, no es que aquí la gente se reparte la tarea, pero el internet es uno solo y que más uno encuentra lo mismo, al final el internet nos decía, encontramos una guía que nos decía que añadían etanol caliente para recristalizar. Habían otras fuentes bibliográficas que la metodología de purificación no era recristalización, sino que evaporaban o hacían cualquier otra técnica, no cristalización. Pero las pocas que habían de recristalización decían que era etanol. Hoy el profe nos devolvió el trabajo y todos teníamos lo del etanol mal. Entonces, pueden haber dos cosas aquí. La primera, hicimos una mala lectura y no era etanol. Y la segunda, internet pega mentira. Ahora, si internet pega mentira, ¿por qué nos mandas a hacer tareas que vamos a buscarla en internet? Porque no estamos yendo a un laboratorio y nosotros experimentalmente no sabemos tengo etanol en la casa y tengo agua y voy a ver cuál me recristaliza. O sea, yo ni siquiera puedo hacer esa práctica. O sea que yo me voy con el fundamento teórico y lógico que me dijeron en una guía que encontré en internet y muchas guías. Y el profesor dice que este no es. Y profe, o sea, es que él no nos proporciona ninguna base, tipo nos manda a ver un video que no tiene nada que ver con el laboratorio y nos manda a decir que anda, ve, investiga, que tú puedes. Y tú dices que, ok. La síntesis o el mecanismo, pues y ya el mecanismo lo damos con ustedes. Y los libros de texto no tienen síntesis per se, los libros de texto lo que tienen son más que todo mecanismos y no tenemos dónde consultar y el profe nos dice a nosotros, no le crean internet. Pero si internet es la única fuente que tenemos en estos momentos, ¿qué otra más vamos a usar al laboratorio? Sí. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer para la recristalización ocurre una condición. ¿Cuál es la condición? Que el compuesto que yo voy a recristalizar sea soluble en ese disolvente en caliente,
e insoluble en frío o en temperatura ambiente. Entonces, ¿qué tienen que ir a hacer? Tienen que buscar las propiedades físicas del alcanfor, creo que me dijeron que es, y ver si él es soluble en etanol en caliente o si él es soluble, insoluble en temperatura ambiente o frío. Porque si tuviéramos en un laboratorio, lo que ustedes tienen que hacer, que uno hace, es uno agarra lo que va a recristalizar y busca solventes donde a temperatura ambiente sea insoluble, calienta un bañito María, pone el tubo de ensayo con la muestra, ¿verdad? Debe solubilizarse el cristal, luego uno o lo deja ahí para que a temperatura ambiente, cuando él se vaya enfriando, se formen los cristales bien puros, o lo coloca en un baño María. El que trabaja en un laboratorio siempre prefiere dejarlo a temperatura ambiente, porque se van formando solitos los cristales y usualmente salen puros. Sin embargo, cuando uno lo enfría de una vez, o sea, que uno como que lo saca de caliente, lo deja unos segunditos y ¡pax! Lo mete en un baño frío para que se formen los cristales más rápido. Sí, se forman los cristales más rápido, pero no salen 100% puros ni un 98% puro. Salen como un 90, una cosa así. Todavía salen con impurezas por acelerar esa recristalización o esa cristalización en este caso. Entonces, lo que uno hace es eso. Yo diría que tienen que buscar las propiedades físicas del alcanfor y verificar si él es insoluble en, no sé si me dijeron etanol o metanol, a temperatura ambiente o a 20, 25 grados, que es lo que aparece en los libros. No era alcanfor, era isoborneol y borneol, era un alcohol. Y el disolvente que se utilizaba también era como otro alcohol. Lo que el profe nos respondió ahorita, porque le tuvimos que preguntar, él nos dijo, nosotros lo igual disuelve lo igual y revisen el informe de recristalización del semestre pasado. Ok, pero justamente utilizamos la misma lógica que usted dijo, de tiene que ser soluble en caliente o en ambiente, pero insoluble en frío. Un alcohol va a disolver otro alcohol, pues, porque lo igual disuelve a lo igual, según lo que nos dijo el profe. Pero no sabemos si se recristalizaba. Lo igual disuelve al igual, pero depende de la cadena de uno y del otro, ¿no? Recuerden que las polaridades no van a ser igual si uno tiene una cadena muy larga y la otra muy corta. Entonces eso no es una excusa. Tiene que ser en caliente soluble e insoluble a temperatura ambiente o en frío. O sea que a 20, 25 grados tiene que ser insoluble el compuesto en ese disolvente. O sea, corroboramos con las propiedades físicas a ciertas temperaturas, no como simplemente de que lo igual disuelve lo igual, porque eso depende, como usted dice, de la estructura de la molécula. Exactamente, las propiedades físicas son las que les va a ayudar. Uno en el laboratorio, obviamente, si lo hace empírico. Yo soy una de las que agarro empírica, agarro el cristalito y calorcito, no funciona. Y le voy aumentando, le voy disminuyendo la polaridad hasta que encuentre uno que más o menos crea que me funciona. Sin embargo, ya así haciendo un análisis científico, crítico y más que no están en un laboratorio, pues tienen que irse a eso, a las propiedades físicas y verificar si es soluble en caliente o si es insoluble a temperatura ambiente o frío. Usualmente se dice 20-25 como temperatura ambiente. Y eso de que lo igual disuelve lo igual como que no. Muchas gracias, profe. Ya voy a verificar para ver si el etanol es soluble, el isoborneo es soluble a esa temperatura. Profe, y otra cosa más. Nosotros, bueno, yo les quería al profesor y algunos estaban de acuerdo de que por cada tarea nos mandara como algún tipo de retroalimentación o la clave, porque de nada sirve que me baje los 5 puntos y yo tenga B en laboratorio o C, si todavía yo no sé qué es lo que tengo que hacer cuando vaya al laboratorio. Claro. Pero el profesor dijo que él iba a revisar y iba a ver qué nos iba a mandar. Pero el punto es que él nos deja tareas desde la perspectiva empírica, porque él ya estuvo en un laboratorio. No tiene una fuente bibliográfica que lo respalde, que diga esto es así, y nosotros cuando buscamos eso está pegando mentira. Y entonces vamos a estar en todo el semestre en eso. Claro. Entonces, yo pienso que debería ser un poco más flexible al momento de calificar. Yo sé que usted no se puede meter en la nota, doctor, profesor, o lo demás, pero
tampoco es para que no baje tanto punto por algo que no es ni culpa de nosotros. Y uno le deja la fuente bibliográfica ahí y claramente no la sacamos de Wikipedia o de la primer link que se nos ocurre y se nos venga a la cabeza. Es lo que le iba a preguntar. ¿Ustedes lo están sacando de artículos, de libros? ¿Exactamente de dónde? Guías universitarias. Guías universitarias que ya tienen son como guías de laboratorio, que ya tienen todos los procedimientos, pero son guías de últimos años, de que 2017, 2018. Entonces yo no voy a meterme nada del profe, pero las cosas cambian y uno nunca sabe. Sí, yo diría eso, tienen que verificar son las propiedades físicas, porque si es soluble en caliente e insoluble a temperatura ambiente, funciona perfectamente como disolvente para recristalización. Yo creo que lo que está fallando es que cree que nosotros como que ya sabemos todo eso y nosotros en realidad nunca hemos hecho ese laboratorio. Claro. Y nosotros estamos viendo cómo podría ser teóricamente, pero como usted siempre nos ha dicho, una cosa es en el papel y una cosa es en el experimento como tal. Y hay condiciones que a veces uno se va a quedar dudando, pero como uno no ha hecho eso. Exactamente, exactamente. Una cosa es lo que nosotros proponemos en papel, cuando uno va allá al laboratorio y dice no funciona. Entonces ahí viene las destrezas que uno va adquiriendo con los años, que él tiene obviamente, pero que tiene que recordar que ahora no estamos en un laboratorio. Sí. Yo entiendo perfectamente. Pues yo les recomendaría a esos chicos, que vayan allá y busquen las propiedades físicas y verifiquen la solubilidad. No sé, cuando nosotros estamos en un laboratorio, debe estar en internet, existe lo que nosotros conocemos como MERC o Handbook, que están todas las propiedades bien detalladas de que es soluble en esto, es insoluble en esto, a tal temperatura. No sé si en internet estén el MERC o los Handbook que hablan de las propiedades físicas. Habría que ver. Ok, hola. Está bien, profe, gracias. Pero ¿hay alguna manera que el profe nos mande como claves de los talleres o algo así? Yo voy a hablar con él. Él este semestre me está mandando los laboratorios. Yo debo tener el laboratorio que ustedes me están diciendo en algún lado, porque él me los envía. Los links, creo que le mando unos videos, ¿no? Y unas preguntas. Y él me dice, esta semana le voy a poner eso. ¿Voy bien o voy muy adelantado? Entonces yo le digo, no, es un tema que ya en principio se vio, ¿no? Cuando son alcoholes, éteres y eso. Entonces, yo voy a preguntarle, voy a hablar con él a ver si podemos hacer eso, una clave, ¿no? Porque definitivamente no tiene chiste, nada más decirle que está malo, si no le digo qué fue lo que estuvo malo, o cuáles son los criterios para considerar esto, lo otro. Hay que ayudarlos a preparar en ese sentido, por lo menos de manera teórica, ya que no podemos experimentalmente. Ok, ya verifiqué en los capítulos y no les envié el 22, así que yo ahora voy a buscar el capítulo 22, voy a verificar en los libros, en el Carey y en el McMurray, y se los subo a la plataforma para que ya lo tengan. Y ya me fijé, no está ni con ácidos carboxílicos ni con derivados de ácido carboxílico, con nada de lo que le he subido a la plataforma. Así que lo subo a la plataforma en un ratito para que puedan estudiar. No hoy, pero para que vaya ya de ahí y para que puedan avanzar. Bueno, y ahora sí, nos vemos el jueves, Dios primero. Profesora. Dígame, Whitney. Yo no quedé, no sé los compañeros, pero en mi caso yo no quedé muy clara en el mecanismo de reacción, cómo era. Entonces yo no sé si yo le puedo escribir un correo enviándole con lo que había que reducirse o a qué se tenía que reducir, para ver si me podía decir cómo fue el mecanismo, porque la verdad no lo entendí del todo. ¿En qué? ¿En su examen? No, en el laboratorio que el profesor nos entregó. Ah, ok. Sí, está bien, sí. Cualquier duda ustedes me mandan y me preguntan y yo puedo con mucho gusto verificar qué fue lo que ustedes propusieron y si están acorde o no. Ah, vale. Gracias, profe. De nada.
Ahí en el caso ese de la recristalización hay que buscar son las propiedades físicas. Eso es lo que hay que verificar. En los mecanismos pues tendría que ver qué hizo cada uno, ¿no? O qué fue lo que el profesor le bajó punto, por qué, qué quería el profesor a lo mejor que nosotros no hemos visto en clase, porque ustedes saben que cada maestro tiene su librito. Ustedes lo han visto conmigo aquí, que yo les pongo, que este es el mecanismo que propone el Carey, este es el mecanismo que propone el McMurray, este es el mecanismo que propone el Wade, ¿no? Les pongo 2 o 3, nosotros, o yo principalmente uso muchos del Wade, sin embargo hay unos del Carey que me gustan, que creo que son más apropiados, más sencillos. Yo lo que busco es el que sean más sencillos de entender. Eso es lo que yo busco. Porque hay unos que proponen unos mecanismos que son muy difíciles. Y como esas son propuestas realmente, eso no hay 100% nada escrito. Los que son iguales, que están en todos los libros, es porque se logró separar el intermediario y se sabe que es por ahí. O también se usa algo que se llama marcaje isotópico. O sea, adicionamos un isótopo de carbono 13, un isótopo de fósforo, un isótopo cualquiera, y de una forma u otra se adiciona a la reacción ese reactivo con ese marcaje isotópico y se ve dónde quedó ese carbono en especial. Ah, entonces quiere decir que esto va así, y entonces igual son propuestas, pero propuestas basadas en marcaje isotópico, de que se adicionó un elemento marcado o se logra aislar uno de los intermediarios. Entonces uno dice, bueno, aquí yo empecé con esto y en un momento dado tuve este compuesto, este producto, y después al final de tantas horas o tantos minutos obtuve esto. Entonces este que está aquí en el medio fue mi intermediario. Entonces uno dice, por ahí más o menos va el mecanismo de reacción. Y otras son tan rápidas, ocurren que es de que A a Z y no se logró aislar nada, no hubo marcaje isotópico. Entonces se hacen propuestas en función a lo que ya nosotros conocemos, si son ácidos, bases, nucleófilos, electrófilos, estabilidades, resonancia, etc. Entonces, pues por eso podemos encontrar varios mecanismos de reacción. Usualmente hay 2 o 3 mecanismos de reacciones para las reacciones de forma general. Todas tienen como 2 o 3. Y la que tienen una sola, es porque de una u otra forma se comprobó que es ese y entonces ya todo el mundo dice es este. ¿Ok? Pero hay que verificar. No sé, ¿alguna otra cosa más? ¿No? Bueno, ahora entonces sí nos vemos el jueves y en un ratito les subo eso y les voy a subir de una vez también el PDF el PPT, perdón, de la clase, sin el reforzamiento. Entonces el reforzamiento se lo subo con otro PPT aparte. ¿Ok? 29 es el examen escrito. Para que estemos acorde con lo que sigue. Bueno, entonces déjenme descargar mi lista de asistencia. Listo. Nos vemos el jueves, se cuidan. Déjenme ver qué me escribieron por acá. Listo. Hasta luego, chicos. Luego, profe. Hasta luego, profe. Oh, profe.